Era innecesaria la presentación en gran parte porque somos amigos, estoy en mi casa, yo soy miembro también de aquí del Centro de Estudios Montañeses desde hace años y nos conocemos. En cualquier caso, los elogios de Juanjo pues siempre son muy agradecidos para mí. Yo me acuerdo cuando nos conocimos en la sociedad, Sí. Era un momento en que la sociedad estaba un poco, ¿verdad?, medio desmantelada, y entre él y alguno más pues pudimos sacar aquello adelante. Y bueno, y me alegro por ello. Y la colaboración de personas como Juanjo pues fue entonces ya muy importante. Está Juanjo, está Gerardo, está Rosa, alguno más que hay por aquí. Bueno, está Antonio también. Bien, el título de las sugerencias que voy a hacer yo aquí hoy es aparentemente muy específico de filosofía, pero te aseguro, Juanjo, que no es nada complicado. El influjo del liberalismo en algo tan propio de los siglos XX y XIX y finales del XVIII como fue la emancipación femenina. Un análisis, bueno, he cambiado el título, en principio era un análisis diacrónico, luego he puesto un análisis dialéctico. ¿Por qué? Pues porque si hablar de estas cosas, es tanta la documentación que hay que el necesario, digamos, recorrido a través del tiempo diacrónico de los personajes, de las obras, de los hechos que explican este influjo del liberalismo en la emancipación femenina, pues es muy prolijo. Aparte de que aquí en Santander, concretamente, pues hay especialistas en algunos de estos personajes que saben más que yo, y por tanto, venir a dar lecciones sería por mi parte un atrevimiento. Pero sí es necesario para comprender cualquier fenómeno social o histórico, no solamente documentar historiográficamente los hechos que se estudian o se analizan, sino también comprender en el sentido historicista, los que venimos de la filosofía, la palabra comprensión es una palabra clave, dura, es distinta de la palabra análisis, de la palabra explicación, tiene su origen en Dilthey y en el historicismo alemán. Comprender, es decir, intuir la res gestae, perdonad el latinismo, cómo se gestan las cosas, digamos la gestación, eso sería, de los fenómenos. Y es lo que voy a hacer hoy. Ver un poco la gestación de unos fenómenos que son, a mi modo de ver, suficientemente complicados como para que sean dialécticos. Es decir, que a través de la oposición y de las contradicciones internas de esos fenómenos podamos entender lo que ha pasado y por qué llega hasta hoy. Por eso, al final, he puesto un análisis dialéctico. La palabra dialéctica, además, la tomo en su sentido más, en fin, más hegeliano del término. Luego lo veremos. Y es que la distribución de las funciones sociales entre la mujer y el varón a lo largo de la historia es constante, sobre todo cuando adquieren cierta institucionalidad en las costumbres, en el derecho, etcétera, ¿no? En el Estado, todos los tribus, pueblos, sociedades las tienen, incluso la nuestra actualmente. Y además es una constante también la asimetría, que no es lo mismo lo que se le exige al varón que lo que se le exige a la mujer, y esta asimetría pues tiene que ver mucho con el ethos, con el conjunto de valores morales, vamos a decir así, que rigen en esos grupos sociales, en esa sociedad. Entre estos, dentro de este ethos, es particularmente importante siempre los valores de tipo religioso, que son particularmente perdurables, incluso en las sociedades que formal o materialmente se declaran agnósticas o no religiosas. La religiosidad de las sociedades y de las costumbres humanas va mucho más allá de la pertenencia o no a una iglesia, a un credo determinado. Pues bien, una adecuada comprensión, no explicación, comprensión, intuición de la íntima, de las fuerzas que lo mueven, de la simetría que hay entre hombres y mujeres, permite sostener sin mayor precisión, sostener sin mayor precisión lugares comunes que se dan a veces en lo que oye por la calle, en las conversaciones o en la televisión, y es que, por ejemplo, que los patrones de conducta y normatividad social masculinos y femeninos pues han sido menos rígidos en las clases altas que en las clases subordinadas. No siempre ha sido así. O que es imposible desconocer que en determinados ámbitos, por ejemplo, la mujer ha tenido algún privilegio más que el hombre. Justamente para mantener el ethos que se quiere, en el cual se sostiene la sociedad.
Voy a poner algunos ejemplos. Recuérdense los privilegios que tenían las vestales, por ejemplo, en la antigua Roma, frente a los ciudadanos comunes. O recuérdense las prerrogativas que tenían en los señoríos feudales las abadesas, sobre todo si eran señoras de horca y cuchillo, como hay alguna cerca de por aquí, ojo, ¿eh? O recuérdense también cómo en la Roma antigua, o en la España del siglo XVI, o en la Inglaterra victoriana del XVIII, las exigencias que había para respetar los papeles de hombres y mujeres electos del orden social y moral constituido para las clases altas era todavía mucho más firme que para las clases subordinadas. Es decir, a la mujer en aquel momento se le exigía un guardar las formas mucho más exigente si era una mujer de clase alta que esta. Había más laxitud, más permisividad con las de clase baja. Recordaré dos ejemplos, la Celestina, los personajes femeninos de la Celestina, o por ejemplo el famoso personaje de doña Margarita en el rapto, Margarita de Medici, en el rapto que Pico de la Mirandola en pleno Renacimiento hace de esta señora. En fin, no voy a extenderme en ello, sería para una conferencia, además son historias muy divertidas. El poder político predominante entre la burguesía europea entre finales del XVIII y finales del XIX no solamente se debe a su liderazgo de reformas industriales o comerciales o a su habilidad para sobrevivir a las revueltas políticas y utilizar en beneficio propio las inconformidades sociales, se debe también, y esto es muy importante, al potente rearme ideológico que hace de su etos moral, de su etos como clase social. Un rearme que le lleva a adquirir prestigio. Prestigio y de tal manera que hasta las clases que no son burguesas quieren parecerse a ella. Sin embargo, el que algunos productos culturales de la burguesía de esta época poseyeran una innegable función o virtualidad moderna ilustrada no impidió, ilustrada, reformista, incluso revolucionaria. Basta leer a los clásicos de la revolución, del marxismo, para reconocer que en la sociedad burguesa había avances muy importantes con los que había que pactar. Bueno, esto no impidió, sin embargo, que en estas transformaciones de la burguesía en torno al liberalismo se albergaran también un cierto nihilismo autodestructivo, el interior burgués que criticó, en fin, Benjamin, de modo que el patrón ético y estético burgués acabó en algunas ocasiones, en bastantes más de las deseables, en la alienación social, en diferencias abismales de clase, en condiciones insalubres para la mayoría de la población, o en el colonialismo imperialista del siglo XIX, o simplemente en las trincheras de Verdún. El producto más cualificado de ese rearme, como digo, fue el liberalismo, tanto en su expresión teórica, es decir, ética o moral, como en su práctica política y económica. En la producción ideológica y en la difusión ideológica del liberalismo se embarcaron los mejores exponentes en cuanto a cultura, conocimientos de la burguesía, pero también entre ellos se pueden distinguir importantes diferencias muy notables, desde el sensismo y el materialismo ilustrado al idealismo e historicismo, también, romántico, o desde el positivismo y el realismo naturalista al propio materialismo dialéctico marxiano, en este caso. En bastantes ocasiones tales intentos de rearme ideológico resultaron, digamos, contradictorios con otras tendencias que había en la burguesía, tendentes a una burguesía menos ilustrada, tendentes a minusvalorar los conflictos sociales, incluso ignorando. Era aquella burguesía que se enclaustraba, como he dicho antes, aludiendo a Benjamin, en la interioridad de su ventaja social, en su falsa conciencia, diría Marx, algo que no siempre consiguieron. Sin embargo, en otras ocasiones el liberalismo burgués, de modo más realista, se asomó a la vida cotidiana de las gentes, de la clase social mayoritaria, en donde las necesidades de reforma social resultaban evidentes. La alimentación, la higiene, la salud, la salubridad, la educación de las masas. Pues una de estas preocupaciones con las cuales la burguesía se abrió a la realidad social fue, sin duda alguna, los movimientos o las acciones de emancipación femenina que estaban teniendo lugar en la sociedad.
Esta apertura no siempre fue fácil, fue complicada y fue dialéctica por razones personales o institucionales o incluso materiales, pero fue. A este respecto, no sé si conocen ustedes, y no se lo digo o les recuerdo, como el máximo representante de la burguesía liberal en España, que era presidente del gobierno liberal en tiempos de Isabel II, Salustiano Lózaga, sometió a una alienación absolutamente vergonzosa de carácter político, de carácter judicial, a una monjita que era además carlista y además era consejera de Isabel II, su patrocinio, la monja de las llagas, famosa. Lo que hizo Salustiano Lózaga con ella no tiene de liberar nada, tiene todo de autoritario. Y sin embargo era el jefe del Partido Liberal y presidente del Consejo de Ministros. Lo traigo esto como ejemplo de que las cosas no son blancas o negras, hay grises y hay cosas por medio. Bien, esta situación se prolongará sobre todo durante durante todo el periodo de la Restauración, la Primera República, y llegará a su culmen, a su paroxismo, yo creo, en la Segunda República, como veremos enseguida. Bueno, pues para entender este proceso es por lo que he adoptado lo que antes les he dicho, aunque solo sea como excusa o como instrumento de exposición ahora, el método de análisis hegeliano clásico. Ser en sí, ser para sí, ser de otro modo. O en lo que Marx traducirá en tesis, antitesis, síntesis, pero esa es otra manera muy reduccionista de entenderlo. Bueno, primero, el ser en sí de la mujer en el modelo burgués, el ser en sí del imaginario femenino burgués, que promueve el primer liberalismo. Entre el siglo XVIII, finales del XVIII y principios del XIX, las élites burguesas promocionan un imaginario femenino burgués, entendiendo por tal un modelo de mujer ideal, que subyace en los cambios de estatuto jurídico o de costumbres que se promueven por esa burguesía. Una burguesía que ha nacido ideológicamente desde las revoluciones atlánticas, el conjunto de periodo revolucionario que va desde la independencia de los Estados Unidos hasta la emancipación americana, esos 50 años que transforman totalmente el mundo occidental, Europa. En fin, podría aludir, no quiero aburrirles, a Olimpia de Gouges, a Mary Wollstonecraft, en fin, una serie de teorías, al propio Adam Smith, etc. No voy a aludir a ello para no aburrirles. Tal modelo, aunque se nutra de axiologías éticas y estéticas provenientes de la Ilustración, el idealismo y el romanticismo, incluso del socialismo utópico, en sus componentes antropológicos sigue ajustándose a los patrones tradicionales judeocristianos. Es decir, cambiará muchas cosas, pero no incursionará a fondo solamente en la periferia de temas cardinales, como serían la sexualidad, la maternidad, la crianza y la educación de los hijos, la distribución de funciones en la vida cotidiana o la adscripción preferente de la mujer al hogar. Es decir, los exponentes más destacados de la emancipación femenina burguesa lo que reivindicaban era el ser en sí de la mujer. El ser en sí de la mujer que no ha variado en última instancia desde los siglos anteriores, desde la Edad Media y antes. Y que el imaginario femenino, la burguesía, el liberalismo, no quería cambiar, simplemente quería igualar, que es distinto, entre hombres y mujeres. En el caso del mundo hispánico, que es el que nos interesa, esa característica liberal burguesa resulta aún más evidente a partir de finales del XVIII en figuras como María Egipciaca de Maner y Gongoreda o Josefa Amar y Borbón, una aristócrata que son las dos, que son reformistas sociales de clase alta, que pretenden mejorar fundamentalmente la instrucción de la mujer. El 80% de la mujer a principios del siglo XX todavía era analfabeta, sin implicarse en una acción política mayor y menos aún revolucionaria. Sus principales promotoras, ellas y las que le siguieron después, Cecilia Goldefaber, Fernán Caballero, Concepción Arenal, por ejemplo,
se limitan a urdir una trama sutil e inteligente de contactos en torno a la traducción de obras feministas que vienen del extranjero y a divulgar lo que se hacía en otros países. Además, esto es muy importante, todas ellas están relacionadas, incluso personalmente, con varones o círculos masculinos que de algún modo veían necesaria esa transformación, esa emancipación, dicen ellos, de la mujer, incluso la promoción política y social de algún movimiento organizado de carácter femenino o feminista, diríamos hoy. La única excepción que hay en este modelo es el de Flora Tristán. Flora Tristán es una francesa de origen español y peruano, es hija de un militar español, en fin, si quieren luego me preguntan cosas sobre ella, que ya en los años 30, 20 y 30 del siglo XIX, imprime a la lucha por el feminismo un carácter obrerista muy interesante. Su vida y su obra, muy interesante en el sentido porque es excepcional. Su vida y su obra ponen de manifiesto un nuevo estado de conciencia digamos, en esta emancipación femenina, que es lo que es un antecedente de lo que luego constituirá el feminismo más o menos marxista o marxiano. El propio Carlos Marx tenía mucha admiración por Flora Tristán. Se sabe que en su biblioteca, cuando muere Marx, en su biblioteca tiene los escritos de Flora Tristán, y que el famoso lema del manifiesto de 1848, proletarios de todo el mundo, uníos, lo toma de Flora Tristán, de una de sus escritos, justamente. Bueno, pues quitando esta excepción de Flora Tristán, de modo dialéctico hay que reconocer que las reformas liberales, aunque buscaran reconocer a las mujeres de cualquier clase social su propio en sí femenino, en el fondo no dejaban de ser una promoción interesada de los patrones de conducta burgueses. Si nos fijamos en actividades concretas que esto lo materializaban, pues podemos pensar en las conferencias dominicales para la educación de la mujer o la famosa Escuela Central de Maestras, y de modo especial un caso al que ahora me voy a referir, que es la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, que promovía la institución libre de enseñanza. Fue fundada por Fernando de Castro en 1869 y por Manuel Ruiz de Quevedo, nuestro paisano de Pesquera, que además es el que la preside a la muerte de Castro en el 74, durante el 74 hasta el 99 la preside Manuel Ruiz de Quevedo, este gran catedrático, rector, y en fin, prohombre del liberalismo español institucionista. Su propósito, el en sí femenino que hay en estas instituciones, es ofrecer en España oportunidades a las mujeres de clase media que puedan pagarse sus servicios, los servicios de estas instituciones, enseñanzas académicas y científicas que les puedan ser útiles a las nuevas actividades profesionales que están surgiendo con la burguesía. A modo de ejemplo, véanse por ejemplo cómo en 1883 un panfleto de carácter liberal que se distribuye en Madrid el 4 de febrero del 83, el panfleto se titula justamente Las Dominicales del Libre Pensamiento, da la siguiente noticia de esto, de lo que es la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Leo textualmente. Esta asociación, fundada por el piadoso don Fernando de Castro con el solo fin de elevar y ennoblecer a la mujer española, mediante la educación e instrucción, ha progresado notablemente merced a la devoción que presta esta idea el señor don Manuel Ruiz de Quevedo, y a la que coadyuvan catedráticos distinguidos de la universidad, explicando sin remuneración alguna las clases. Además de la Escuela de Institutrices, cuya matrícula está cerrada, existen ya varias otras de aplicación, a saber, no pone además lo que cuesta, lo que hay que pagar en cada una de ellas. Las menciono. Escuela de Correos y Telégrafos, para telegrafistas. Clases de lenguas, inglés, alemán, italiano. Clases de dibujo, yeso y pintura. Clases de armonium. Sigue diciendo, la asociación se sostiene mediante las pequeñas cuotas de los socios y por algunas subvenciones de corporaciones y particulares. Cuantas personas de espíritu ilustrado que comprendan la importancia de semejante institución, que ha de ser una de las más sólidas raíces de la regeneración de nuestra patria, deseen colaborar a ellas, deben hacerse socios.
Para el krausismo, que es la ideología de fondo que hay en estas iniciativas, la humanidad está formada por hombres y mujeres en pie de igualdad, y la educación es un derecho para todas las personas sin distinción de sexo, lo cual es un avance. Pero también, tal como había dejado escrito Rousseau, en los cuales el krausismo se inspira, hay que distinguir entre las funciones, hay que distinguir claramente entre las funciones que deben desempeñar en esa sociedad igualitaria los hombres y las mujeres, porque ambos dos tienen una meta común, que es el bienestar, la felicidad del núcleo central de la sociedad, que es la mujer. Tiene encomendada la función no del hogar doméstico, sino de toda la sociedad. Digna compañera de su esposo en el plano intelectual, moral, social, político y sexual, y educadora de sus hijos. Bien, este proyecto, loable sin duda, no cabe duda que es un proyecto liberal, pero esconde algo dialéctico. Es decir, en su interior se está facilitando que las mujeres, o los hombres, pero todas las mujeres que se involucren en ello, acaben cuestionándose elementos mucho más cardinales del imaginario femenino tradicional. La libertad sexual, el matrimonio monogámico, la crianza y educación de los hijos, el tamaño de los hogares, las funciones de la mujer, la clasificación de la población femenina según tales funciones, lo cual da lugar a un nuevo estado de conciencia en la emancipación femenina. Un nuevo estado de conciencia, un nuevo momento dialéctico que sería el ser para sí, terminología hegeliana. Siguiente punto, voy bien en mi exposición. Muy bien, perfecto. El ser para sí del espacio vital femenino. Como se sabe, los cambios que se producen en España durante la Restauración, este periodo, y en especial a partir de 1880, en lo referido a la concepción y constitución del espacio humano, tanto público como privado, son muy importantes. Basta recordar que en este periodo se conciben las transformaciones urbanas importantes, tales como el ensanche de Barcelona, la Gran Vía o el barrio de Salamanca en Madrid, incluso en nuestro modesto y querido Santander, la ampliación en el barrio, la ampliación que se llama de Maliaño. Algo que transforma profundamente su diseño urbanístico y el modo de estar en el mundo, el modo burgués de estar en el mundo. Como es comprensible, en el caso de Madrid y Barcelona, incluso en el de la modesta Santander, esta expansión del urbanismo y la arquitectura burguesa acentuará la dimensión capitalina y, por tanto, la ejemplaridad metropolitana de la localidad que se reforma. Los arquitectos y urbanistas que proyectan y dirigen estas reformas se adscriben por lo general a tendencias liberales. Y sobre todo en el caso que quiero destacar ahora es el de Ildefonso Cerdá, el creador del ensanche de Barcelona y del ensanche de Maliaño, que además muy profundamente vinculado aquí por vía de los Güell y en fin a Luis Antonio López y tal, aquí a Cantabria. De hecho él muere en el balneario de Las Caldas. En su teoría general del urbanismo, que es el modelo arquitectónico y también social e ideológico que hay en Ildefonso Cerdá, rige lo que Fabián Estapé ha denominado el sansimonismo, la influencia del no socialista utópico, sino el distinto, Saint-Simon, el conde de Saint-Simon. Dice Fabián Estapé lo siguiente: ante la descomunal figura de Cerdá, que por cierto no la tenemos muy conocida en Santander y es muy importante, en pleno siglo XIX cabe intentar preguntarse quiénes pudieron ser los pensadores del reformismo capitalista y de su época, el llamado por pereza socialismo utópico por Marx y Engels. Reformismo capitalista que pudiera haber influido más en la conformación de su pensamiento e ideología económica. Cerdá no debe nada al fanasterismo de Charles Fourier, ni de sus discípulos españoles, Cabet, Joaquín Abreu y tal. La figura decisiva fue Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon, cuyo ideario, el sansimonismo, otorgará al ingeniero Cerdá
el apoyo para esa visión sublimada de la ciencia, del método científico y de su versión aplicada, la tecnología y la ciencia social. Pues bien, las intervenciones liberales y burguesas en el espacio van acompañadas de otras no menos importantes, también por verdad, en la tipología de las viviendas, que hacen lo propio con el espacio privado. En ambos casos se siguen reflejando las diferencias entre clases sociales, las diferencias en la teología humana tradicional, según sexos, hábitos, patrones de vida, reglas en común. Es decir, no se cambian muchas cosas de las reglas, pero sí la manera de llevarlas a cabo, de vivirlas. Un examen detallado de este espacio, en el que se sitúa, el imaginario femenino burgués y liberal, nos permitirá constatar que la res gestae, que la dialéctica que lo transforma es evidente. En tal espacio se distinguen con precisión dos ámbitos: el de representación estrictamente privado y también, digamos, el ámbito, vamos a decirlo así, el ámbito nuclear de la casa, el ámbito, digamos, estrictamente privadísimo, más privado aún. En ambos el papel de la mujer resulta fundamental. En el primero, la mujer se ocupa especialmente de la decoración, en donde es importante la exhibición de cuadros, espejos, plantas, objetos suntuarios que distinguen la solvencia económica y la respetabilidad pública de la familia, y sobre todo del varón que encabeza esa familia, pero en donde la mujer finalmente acaba siendo muchas veces también ella misma un objeto decorativo más. En los ámbitos más estrictísimamente privados destacan el gabinete, la salita, el comedor de diario, los dormitorios y sobre todo el cuarto de baño. No voy a meterme en mucho de esto, en muchos detalles para no complicar las cosas, no alargar mi exposición, pero si en el primer espacio público era importante la figura de la mujer, aquí muchísimo más, porque es lo que le da el control del modelo, el control íntimo de la vida cotidiana. El mayor exponente es el control que tiene del espacio conyugal, en cuya organización y disposición el papel de la mujer es todavía mayor. Un solo dormitorio en vez de dos, no uno para cada cónyuge, sino uno en común, que se resguarda convenientemente de las visitas y, a diferencia del palaciego y nobiliario, no es accesible mediante una sucesión de salones, sino con su puerta particular. Asumiendo la religiosidad tradicional, el dormitorio del hogar burgués español estará presidido por un crucifijo, incluso contará con otras imágenes religiosas, puesto que ahí es donde se consuman tanto las alianzas familiares que urden la clase social burguesa, como el compromiso personal del amor y fidelidad que procurará la procreación que perpetúa la especie. En fin, la mujer administra los dormitorios y por eso es quien mejor está en el secreto de cuanto acontece en el núcleo de la privacidad. El poder y conocimiento que por ello tiene le faculta como a nadie para unir o influir o educar a los componentes de la familia. Pero también la información que posee es un arma tan poderosa que le llega a servir a propósitos muy diversos, en especial si se relaciona con la satisfacción de las aspiraciones propias y es compartida con otras mujeres o con el confesor. Bien, un elemento no menos importante del ámbito privado del domicilio es el cuarto de baño. Bien, la implantación generalizada de baños y de toilettes en el espacio familiar burgués servirá además para reforzar otros factores de cambio en el imaginario femenino que no se referirán ahora aquí en este momento, pero que no son menos importantes, tales como la estética personal, la relación con el cuerpo, etc. En este ámbito doméstico que se acaba de describir, se desarrolla la mayor parte de la jornada femenina, su trabajo más propio, sus labores. La mujer atiende el mantenimiento y educación de los hijos, administra la economía doméstica y, si es el caso, supervisa o dirige las tareas cotidianas de empleados y sirvientes, ocupándose de los elementos más delicados de estas funciones. Recibe visitas, realiza labores de primor, etc. En el caso de la mujer burguesa, el dominio y sujeción al hogar,
al verse descargado materialmente de sus servidumbres más molestas, le facilita una consideración y respetabilidad social que cumple las aspiraciones de muchas de ellas, a la par que fomenta un sentimiento de seguridad personal, una red de relaciones sociales y un conocimiento pragmático de la condición humana insustituible o privilegiado. Está de extrañar, por tanto, que el patrón del femenino vinculado al espacio del hogar burgués resulte atractivo para muchas mujeres. A su imaginario tratan de adecuarse los servicios sociales que se le ofertan o privados, y de alguna manera está la casa, el hogar y el ambiente de la familia está pensado justamente como un para sí femenino, para un construir la dueña de la casa. De ese modo se va expandiendo lo que se va a llamar en el siglo XIX y primeras décadas del XX la nueva sociedad. Esto es importante en sociedades adelantadas, fuera de España, en París, por ejemplo, que es el modelo, pero en ese mismo espacio que es privativo de la mujer encuentra un para sí que es contradictoriamente donde a menudo acaba siendo relegada a funciones estrictamente privadas y en donde inevitablemente acabará evolucionando y naciendo la conciencia femenina. Si buscamos en la España liberal un ejemplo representativo de cómo la conquista del espacio burgués por parte de la mujer acabó induciendo de un modo dialéctico a un ser para sí femenino, podríamos encontrar en la evidencia de determinados personajes femeninos de Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta es un caso, pero sobre todo en la biografía y en la literatura de la admirada, querida y respetada por Galdós, doña Emilia Pardo Bazán. En esta gran escritora burguesa, ella es de clase burguesa, además medio nobiliaria, tan equivalente al papel que jugó en la literatura española, lo que jugó en la francesa Honoré de Balzac, se muestran sin ambages los conflictos de su época, incluidos los que se producen por causa de diferentes estatus de los sexos. En todos ellos, además, se da un particular protagonismo a los personajes femeninos. La apología del modelo liberal de mujer, de su ser para sí en el espacio burgués, nos la muestra doña Emilia en numerosos escritos, y yo voy a mencionar dos: La Tribuna o Insolación. Pero también en ella se advierte un cierto desengaño con el liberalismo, o al menos con algunos liberales como Clarín o Valera, que serán particularmente críticos con ella. Como exponente del alcance que iba adquiriendo el feminismo liberal de la burguesía católica y conservadora, doña Emilia escribe lo siguiente en este párrafo sobre la marquesa de Andrade, que es la protagonista de La Tribuna. Señor, dice la protagonista, ¿por qué no han de tener las mujeres de hecho para encontrar guapos a los hombres que lo sean? ¿Y por qué ha de mirarse mal que lo manifiesten, aunque para manifestarlo dijesen tantas majaderías como los chulos del café suizo? Si no lo decimos, lo pensamos, y no hay nada más peligroso y reprimido y oculto que lo que se queda dentro. Las contradicciones que hay en el para sí femenino del modelo burgués se irán abriendo paso en doña Emilia Pardo Bazán en una apuesta clara por romper ese modelo. Y lo vemos en sus cuentos como El encaje roto, La camarona, El indulto o Las medias rojas. Pero sobre todo lo vemos en artículos que publica en la revista Nuevo Teatro Crítico, que a partir de 1890 muestra una evolución importante en el feminismo español, en el feminismo liberal de doña Emilia. Algo que incluirá sobre todo a su biblioteca de la mujer. María Jesús de Ágreda, Vida de la Virgen María; John Stuart Mill, La esclavitud femenina; María de Zayas, novelas; Padre Mercier, Reinar en secreto; La Maintenon; González Nou, Historia de Isabel la Católica. En fin, son títulos en los cuales va desarrollando Emilia Pardo Bazán estas ideas nuevas, este nuevo ser de otro modo de la mujer.
Pardo Bazán, de procedencia tradicionalista y condición burguesa, como todos sabemos, acomodada, precisamente por influencia de un padre que de modo contradictorio anima en ella, mejor dicho, estos ideales, mostró siempre su simpatía por las ideas de emancipación de la mujer, lo que le acercó al liberalismo burgués y evolucionó en ello criticando la instalación hipócrita de los convencionalismos morales y burgueses de la burguesía. Buena muestra de esa evolución lo constituirá su propia ruptura matrimonial, sus intensas relaciones posteriores con Pérez Galdós o Lázaro Galdeano, y en el terreno teórico dos textos muy relevantes. El primero es su intervención en el Congreso Pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza, 1892, en donde criticó sin ambajes que se orientara la educación de las mujeres, como enseñaba Jean-Jacques Rousseau en el Emilio, la educación a la armonía de la convivencia con el varón y al bienestar de la familia. Dice en ese texto: aunque no es costumbre en buena estrategia rechazar aliados, yo he de desprenderme de unos que considero funestos, los que encarecen la necesidad de educar intelectualmente a la mujer para que pueda transmitir la enseñanza a sus hijos. Rechazo esta alianza porque, insisto en ello, considero altamente depresivo para la dignidad humana representada por la mujer, tanto como por el hombre, el concepto de destino relativo, subordinado al ajeno. Aspiro, señores, a que reconozcáis que la mujer tiene destino propio, que sus primeros deberes naturales son para consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad moral de la familia, que en su día podrá constituir o no constituir, que su felicidad y dignidad personal tienen que ser el fin esencial de su cultura y que por consecuencia de este modo de ser de la mujer, la mujer está investida del mismo derecho a la educación que el hombre. Bueno. Hay otro texto relevante sobre estas ideas de Pardo Bazán, que no, por no aburrirle, sino alargar mi posición, no leeré, pero que sí lo quiero mencionar, que es en el número 26 de una revista que se llama Nuevo Teatro Crítico. Escribió un elogio de Concepción Arenal que para mí es paradigmático, Concepción Arenal y sus ideas sobre la mujer, en donde elogia justamente un nuevo modelo de mujer que no tiene que ver nada ya con el burgués heredado, sino con el que va a dar lugar a las transformaciones del siglo XX. Del carácter liberal y un tanto escéptico hacia el que evolucionó el ser para sí feminista de doña Emilia, deja constancia el elogio que hizo ella misma a Francisco Giner de los Ríos a la muerte de este. Dice lo siguiente, hablo de marzo de 1915. Nació nuestra amistad no de similitud de ideas, discutían a menudo, sino por su parte de un generoso interés hacia mi trabajo y por la mía del conocimiento de la suma bondad de aquella escogida alma. Era Giner resueltamente feminista. Todo lo que atañía al mejoramiento de la condición de la mujer le interesaba en su más alto grado. Por él conocí la famosa obra de Stuart Mill, La esclavitud femenina, que tanto influyó en el movimiento feminista en Inglaterra y que hice traducir y publiqué en castellano cuando aún creía ilusionada, que pudiesen aquí importarles a alguien estos asuntos. Bueno, como ya habrán advertido, las consideraciones sobre el feminismo de doña Emilia y los liberales españoles del siglo XIX nos están conduciendo a la última parte de mi intervención, si vamos bien de tiempo. Sí, sí. ¿Sí? Tienes 10 minutos. Perfecto. El ser, de otro modo, de la emancipación feminista. Las contradicciones internas del modelo femenino liberal burgués acontecen en un periodo histórico particularmente convulso, cuyos exponentes máximos sin duda fueron la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa del 17. En el caso de España, además, la crisis de 1898, las huelgas obreras del 9 y del 17, la larga guerra de Marruecos y, en general, la inestabilidad del sistema político de la Restauración. En semejante escenario, aquellas mujeres que procedieran o no de clases burguesas habían sido educadas en el para sí femenino de la familia y del hogar, verán subvertido su ideal de mujer y lo verán por dos nuevos estereotipos imaginarios distintos. Por un lado,
el de la mujer que gusta mostrar sus encantos y su conocimiento de la condición humana y se sirve de ello para llevar una vida alegre, noctámbula, ruidosa, inmersa en el lujo y el brillo social. Y por otro, el de la mujer reclamada urgentemente como mano de obra fuera del hogar. La mujer que está dispuesta a competir y a sobrevivir en el sistema productivo y además se prepara para ello. El estereotipo de mujer que rompe moldes, vistiendo de modo elegante, incluso excéntrico, que se divierte y derrocha en teatros, bailes, etc., hipódromos, lo encontramos frecuentemente en los cuadros de Renoir, de Romero de Torres, de Ramón Casas, de Sorolla, de Iturrino, de Anglada Camarasa, por citar unos cuantos. Esta mujer disfruta de las ventajas modernas de la burguesía, pero a fuer de liberal, a menudo acaba aspirando a una modernidad que no consista solo en disponer de un espacio confortable o en tener oportunidad de frecuentar fiestas, conciertos, tertulias, paseos, etc. Su feminidad acabará buscando una creciente libertad para exhibir lo que se denominó el eterno femenino sin cortapisas morales. La elegancia en el vestir, una aura de misterio en la gestualidad, un erotismo explícito y hasta lascivo que no elude el escándalo y la provocación a la moralidad y el orden social burgués. La mitificación de semejante modelo rupturista a menudo lleva a la mujer que lo adopta a desestimar tanto el trabajo productivo fuera del hogar cuanto la dedicación a las labores propias del ama de casa. El segundo estereotipo del ser de otro modo dialéctico que hay en la mujer responde a la mujer que viéndose obligada a trabajar fuera del hogar y a multiplicar por tanto su jornada de trabajo, acaba implicándose en las luchas sociales y a participar en unas organizaciones políticas y sindicales lideradas por varones. Ya en 1871, cuando Teresa Claramunt organiza en Barcelona el primer sindicato de trabajadoras textiles, se constata en España la existencia efectiva de otro estereotipo femenino que también busca quebrar el orden burgués. La mujer proletaria, que como dirá más tarde Indalecio Prieto, a fuer de liberal, se ha hecho socialista. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con la mujer burguesa, la que participa en organizaciones anarquistas o marxistas encarna un estereotipo que carece de utilidad comercial, pues sus condiciones materiales de vida le impiden disfrutar de las comodidades y ventajas de un espacio propio moderno o cultivar con libertad algo que también desea y no puede alcanzar, pero a lo que aspira, el eterno femenino. Es decir, dentro del orden social liderado por la burguesía, incluso cuando lo hace de modo liberal, se están expandiendo dos nuevos discursos sobre lo femenino que lo subvierten. En algunas ocasiones ambos discursos convergen, tienden a confluir política y sociológicamente, constituyendo un ser de otro modo femenino que se identificará ya como feminista. Pero en otras muchas ocasiones, las contradicciones entre ambos discursos serán antropológicas e irreconciliables. Se crearán entonces entidades sociales para las mujeres, en donde las feministas de uno y otro signo competirán finalmente para hacerse con el discurso ideológico y el influjo político del feminismo. En el liberalismo español, el ser de otro modo feminista fue particularmente contradictorio y desgarrador, pues su alianza con el feminismo obrerista le sumía en contradicciones éticas y estéticas evidentes. Bueno, también al feminismo obrerista, porque estamos hablando aquí del burgués. El doctrinarismo catequético y la rígida militancia de las organizaciones obreras de aquel tiempo, no sé si de este, me temo que también, sobre todo de las anarquistas, difícilmente podía identificarse con el posibilismo reformista y pedagógico, en fin, de los liberales, de los liberales tradicionales. La trilogía La lucha por la vida de Pío Baroja o la novela de Ignacio Agustí, Mariona Rebull, lo dejan clarísimamente esta situación. Voy a abreviar. Esta situación se prolongará hasta la Segunda República Española o hasta la Guerra Civil, vamos a decir así, advirtiéndose en las diferentes praxis feministas que encontramos en mujeres tan relevantes como la malagueña Belén Segarra o Teresa Mañé,
alias Soledad Gustavo, que es editora de la Revista Blanca, o en la hija de esta, que fue nada más que nada menos que la anarquista Federica Montseny, o en la comunista Margarita Nelken, autora de La condición social de la mujer, o en Clara Campoamor, Victoria Kent, la propia Dolores Ibarruri, Hildegard Rodríguez, o incluso también en nuestras paisanas, Concha Espina y Matilde de la Torre. Modelos, todos ellos feministas, pero todos ellos muy diferentes y a veces enfrentados, muy enfrentados. Ahora bien, las propias contradicciones en el feminismo de este periodo ponen de manifiesto la importancia creciente que adquiere el imaginario femenino en la génesis de las contemporáneas sociedades de masas. Toda crisis política y antropológica pone de manifiesto una dialéctica dual o negativa, es decir, nunca resuelta en un modelo reconciliado, dogmático, doctrinario y militante que se imponga a la razón. Tal es lo que ocurre con la crisis del feminismo liberal o del liberalismo feminista que aquí nos ha ocupado, y ocurre también en el otro feminismo de carácter, digamos, socialista. Algo que de algún modo llega hasta hoy. En todo caso, ya voy acabando, el pensamiento y las fórmulas políticas del liberalismo que se preocuparon por la emancipación de la mujer lo hicieron de modo crecientemente escéptico, que no es lo mismo que agnóstico, de mirar, callar y seguir mirando, ojo, pero no menos respetuoso y comprometido con la libertad. Y acabo mencionando, y no me extenderé ya, 3 ejemplos, en este caso, de liberales masculinos. El primero, Miguel de Unamuno, en obras como, qué sé yo, Dos madres, El marqués de Lumbría, o sobre todo La tía Tola y San Manuel Bueno mártir, nos deja, está claro que es un libro que aboga por, las protagonistas son mujeres y mujeres que rompen, pero deja una duda eso, ¿feminista o no es feminista Unamuno? ¿Es misógino o es feminista? Le dejo la pregunta para que ustedes lo reflexionen releyendo esta obra. El segundo caso que voy a poner, bueno, antes de pasar al segundo caso, recuérdese la profunda influencia que tiene en el modelo de mujer de Unamuno el matriarcalismo vasco. La mujer es un perenne recordatorio del sosiego del hogar y del castillo propio del matriarcado euskaldun. En segundo lugar, quiero mencionar en la obra del feminismo, una obra que es de Gregorio Marañón, Ensayos de la vida sexual, muy interesante. Resumo brevemente algo sobre ello. En esa obra, cosa de 3 ensayos: sexo, trabajo y deporte, maternidad y feminismo, educación sexual y diferenciación social. En estas 2 partes de este último ensayo, las 2 últimas, tuvieron una gran resonancia y fueron objeto de numerosas ediciones. Es un paradigma, Marañón, es el gran epítome, digamos, del liberalismo. Se sitúa en posiciones científicas y médicas comunes que, sin embargo, fueron criticadas dentro de las feministas, de un sector importante de feministas, en la década de los años 20. Para el objeto de esta exposición, reviste especial interés la teoría sobre la diferenciación sexual que sostiene Marañón, pues define la misión maternal de las mujeres como fundamental en el feminismo, contraria a las que mantenían otras opciones, una visión más sexualizada del mundo. Para el caso de la maternidad, la mayoría de los médicos abogaban por un feminismo legítimo que respetara la diferencia sexual y la misión maternal de las mujeres. Sin embargo, las repercusiones médicas y contradictorias de este modelo y las críticas que se hacían a este modelo influyeron mucho en Marañón. Colisionaron, en definitiva, con la existencia de otros feminismos a finales de las décadas de los años 20 y me temo que también a la actualidad. El último caso que mencionaré para acabar ya mi intervención es el de Salvador de Madariaga, el interés del liberal por antonomasia. Salvador de Madariaga, coruñés eximio, como doña Emilia. Como doña Emilia, efectivamente. Se pone ya de manifiesto en 1925 con la novela La jirafa sagrada o El búho de plata. Sí, señor. Al año siguiente, además, la tradujo al inglés. Se trata de una obra de carácter satírico cuyo argumento está ambientado en una nación africana originaria que él llama Evania. En ella se ha impuesto un feminismo radical
y una sociedad gobernada por mujeres frente a la que reacciona un movimiento de defensa de los hombres que llama el luminismo. Otra obra maestra de él, o significativa de él, será, ahora me viene la camarada Ana, que es un panfleto anticomunista. Pero la obra a la que invito yo a reflexionar, y con esto acabo mi intervención, porque es ejemplarmente escéptica, callar, mirar y seguir callando, ese es el secreto de la esquepsis clásica. Escéptica no es lo mismo que agnóstico, ¿eh? El agnóstico no cree que exista verdad alguna y por tanto da lo mismo eso que arre. El escéptico dice, existe la verdad pero todavía no la conozco y sigo mirando, esquepsis, skeptomai, mirar, callar y seguir mirando. Y no doy definitivamente una resolución a mis dudas, no menos es de carácter doctrinal o militante. Reafirmo y sostengo mi individualidad de pensar, de elegir y hasta de equivocarme si es necesario. Pero no me subrogo a cualquier doctrina alegremente. Bueno, pues esta obra de Madariaga es una obra que publicó ya tardíamente en el 72, que a mí me gusta mucho, se titula Mujeres Españolas, en cuyo prólogo afirma además que la mujer es el más misterioso continente del espíritu. Ahí es nada. Madariaga considera que la vida española tiene un especial peso el predominio de la mujer, o más exactamente, el carácter firme y decidido de la mujer que predomina en ella, algo que a las feministas les molesta, a muchas feministas les molesta. Y para mostrarlo, él recorre la biografía de ejemplos importantes de mujeres en la cultura española. El ejemplo de Melibea en La Celestina, el de Rosalía de Castro, el de Catalina de Aragón, el de Juana María de los Dolores, la mujer de un general inglés, General Smith, que llegará, en fin, importante en el Imperio Británico, Lady Smith en Sudáfrica. Creo que Juanjo ha estado ya en Sudáfrica. ¿No ha sido a la ciudad de Lady Smith? Está en el norte de... En el norte, ¿no? En el norte. Ya. El nombre es la mujer, es el nombre de la mujer del general inglés, el general Smith, que funda esa ciudad. Y es una española, es esta. Juana María de los Dolores León. No sabía, la verdad. O María Felicia García, nada más y nada menos que la gran cantante de la Maribrán, o su hermana, Paulina Viardot García. En fin, dejo estos tres asuntos, ya con esto acabo, para que ustedes, vosotros, que son mis amigos y tenemos confianza, se investiguen, lo lean y disfruten con ella. Pues nos encontramos en ella la pregunta de si el liberalismo es masculino o femenino o neutro. Si el liberalismo es crítico y polémico o es doctrinario. Y si el liberalismo es escéptico, ¿por qué tenemos que ser feministas o liberales? Con esto ya. Muchas gracias.